La mañana del 7 de mayo de 1979, las calles de Tunja desprendían un olor a revolución. Los estudiantes de la UPTC murmuraban en secreto, y la impotencia estalló. ¿Dónde está el compañero Hernando Benítez? Esta es la historia de cómo los estudiantes de la universidad se toman la Catedral de Tunja en un acto pacífico, reclamando un derecho fundamental, a la vida. Argentina, Ciudad de La Plata, 16 de septiembre del año 1976. 10 estudiantes, de entre 16 y 19 años de edad, pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios, líderes de la protesta ante el Ministerio de Obras Públicas por el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil, son secuestrados en sus propios domicilios y llevados a distintos centros clandestinos para ser brutalmente torturados. Solo 4 de ellos logran sobrevivir a los cobardes ataques a los que son sometidos. Tras meses de torturas, se presume que los jóvenes que permanecen desaparecidos habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. Este hecho, conocido como la Noche de los Lápices, es uno de los sucesos más trágicos del gobierno del dictador argentino Rafael Videla, caracterizado por los miles de secuestros, torturas y asesinatos de cualquier persona que se le opusiera. Argentina estableció el 16 de septiembre como Día de la Reafirmación de los Derechos de los Estudiantes, en conmemoración de los estudiantes desaparecidos. La Noche de los Lápices, un hecho registrado en un film, enseñado en los colegios de Latinoamérica, no ha pasado desapercibido ni ha quedado en el olvido. En Colombia, 2 años más tarde del acontecimiento de la Noche de los Lápices en Argentina, exactamente el 6 de septiembre de 1978, bajo el mandato del presidente Julio César Turbay Ayala, el ministro de Gobierno, Germán C. Hernández, anunció a los colombianos la emisión de un duro régimen penal adoptado por el gobierno, con el nombre de Estatuto de Seguridad. El estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al enemigo interno que amenazaba con los intereses nacionales. Cualquier opositor o crítico al Estado era una amenaza a los valores políticos trascendentales de la nación. El Estatuto de Seguridad fue una época funesta, difícil, de mucha represión, asesinato de líderes defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de estudiantes. Toda la gente que no estuviera acomodada al régimen de desigualdad era asesinada, simplemente asesinada. Por este tiempo, comienzan a aparecer los torturados de las caballerizas de Usaquén, Bogotá, y las cuevas de Sacromonte. Las cárceles prácticamente se llenan, pues, si se juntaban 3 personas en la calle, era motivo de arresto. Repartir publicidad en las calles era motivo de arresto. Hacer una manifestación era motivo de arresto. Tunja, capital del departamento de Boyacá. Domingo 22 de abril de 1979. En la penumbra de la tarde, a un poco más de 1 cuadra de la Plaza de Bolívar, a la vuelta de la esquina del sitio en que fue ahorcada doña Inés de Hinojosa, y en el momento de despedirse de su compañero Gabriel, luego de realizar un trabajo a máquina de escribir que debía entregar el lunes 23, Hernando Benítez, líder estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UPTC, activista, un hombre alto, acuerpado y decente, fue introducido por la fuerza a una camioneta de color amarillo, sus ojos vendados, y después de vueltas y revueltas es conducido por la vía a Bogotá a uno de los centros de reclusión y tortura. Así se hacían las desapariciones forzadas durante el tiempo de Julio César Turbay Ayala, emulando los peores momentos de los golpes militares abajo en el sur. Desaparecían la gente.
Sí, aquí no es Argentina que las subían en un avión y las tiraban con una piedra al Mar de la Plata, pero aquí los desaparecían y desaparecidos se quedaban. El lunes 23 de abril, Hernando Benítez no llegó a la universidad. La ausencia a las clases comenzó a generar rumores entre los estudiantes. Después de averiguar con sus familiares, de visitar hospitales, indagar ante la policía y no encontrar explicación lógica alguna sobre su ausencia, los rumores se tornaron evidentes. Hernando Benítez había desaparecido, y esa desaparición tenía móviles políticos. 2 semanas después, los rumores se habían convertido en movimiento universitario. Se tornaron permanentes las asambleas estudiantiles en las que denunciaban la desaparición del estudiante, la violación a los derechos humanos, y se discutían propuestas de acción ante el gobierno central para reclamar el respeto a la vida, a la integridad física y a la pronta aparición de Hernando Benítez y de todos los desaparecidos en Colombia. Volantes, comunicados y vitoreos de consignas acompañaban las marchas internas que recorrían el campus universitario. Estos muchachos de la universidad decidieron comenzar a buscar a su amigo. A la casa no estaba, donde los amigos no estaba. Ya supieron que era víctima de las fuerzas de seguridad, que son las fuerzas del miedo a la gente por parte del establecimiento. Explicaban la causa y reclamaban solidaridad de todos los miembros de la comunidad universitaria. La UPTC prácticamente paralizó sus actividades académicas cotidianas, sin que autoridad alguna lo hubiera decretado. El reloj, rendija de ingreso al corazón del edificio central de la universidad, se convirtió en la tribuna permanente y plataforma de dominio de la audiencia que se instalaba a lo largo y ancho del patio central. Desde allí, en la mañana del lunes 7 de mayo de 1979, a pesar de la prohibición para realizar reuniones públicas de más de 3 personas o de marchar en manifestaciones públicas, cerca de 500 personas entre estudiantes y profesores de la UPTC emprenden marcha pacífica a la Plaza de Bolívar. Organizados en 2 filas, ocuparon la Avenida Central Norte, y en la glorieta las tropas de la primera brigada contienen a los manifestantes con disparos al aire. Entonces, en un gran desorden, la muchedumbre se devuelve y llega al parque, que hoy es la Plaza Camilo Torres. Los estudiantes abajo en el patio central de la universidad denunciaron la desaparición de Hernando Benítez, y entonces muchos dijeron vamos a la plaza a protestar, y algunos otros que estaban por el centro dijeron pues nos encontramos en la plaza. Finalmente se encontraron acá en la Plaza de Bolívar y comenzaron a decir vivos se lo llevaron, vivos no lo devuelven, por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate, que eran las consignas de aquella época, ¿no? Años 70. Y entonces aparecieron las fuerzas represoras del Estado. En las 8 bocacalles que dan acceso a la Plaza de Bolívar y en los portalones de entrada a los edificios municipal y de la gobernación, rápidamente se fueron apostando piquetes del ejército y de la policía, los cuales, para intimidar a los marchantes, avanzaron hacia el cenicero para tratar de acallar los gritos de los manifestantes. La mayoría de quienes, para evadir el cerco, se replegaron hacia las instalaciones de Telecom. El cerco fue preciso y era inminente una detención masiva de estudiantes. Arrinconados, y ya casi era el mediodía, y entonces alguno de ellos vio que la puerta de la catedral, pero no la gran puerta, sino la pequeña puerta lateral, allá donde ahora dice otra cosa, estaba abierta. Entonces alguno de los chicos dijo a la catedral, y todos en parada cogieron de allá de la escalera a la catedral y entraron por esa puerta pequeña y cerraron. Ahí no hubo planeación, hubo instinto de conservación. Fueron diversos los intentos de varios miembros de la fuerza pública por franquear alguno de los 3 portalones principales del templo, pero los estudiantes bloquearon las puertas con las bancas de la iglesia, evitando el ingreso y las posibles detenciones con que los uniformados amenazaban. Al comienzo todo fue emoción por haber escapado de la policía y del ejército y encontrarse supuestamente a salvo, pero luego comenzó a entenderse que la salida del templo no sería inmediata,
sino, por el contrario, deberían permanecer unos cuantos días, hasta lograr que apareciera con vida su compañero Hernando Benítez. Más tarde se permitió la entrada del capellán de la universidad, presbítero Noé Salamanca, una persona solidaria con los estudiantes y comprometida con la lucha social, con quien los estudiantes conversaron y adquirieron compromisos sobre el cuidado de los ornamentos y demás bienes del templo. Se organizaron diversas comisiones en las que los estudiantes debían participar rotando las responsabilidades. La organización interna fue perfecta porque habían varios comités, dentro de los que recuerde estaba el comité de prensa, el comité de recreación, el comité de bienestar, el comité de vigilancia y el comité de propaganda. Ellos se encargaban de que todo funcionara en forma adecuada, de tal manera pues todo saliera bien. Las primeras cobijas y colchonetas llegan al final de la noche. Estaban en la catedral hombres y mujeres. En las grabadoras de los estudiantes se escuchaba toda la música de la época. No sentimos mucho el cansancio o el tedio allá del encierro, ya que fueron a visitarnos después del segundo día muchos grupos, entre ellos grupos de canto, grupos de danza, de teatro. Entre los grupos de teatro recuerdo al TPB dirigido por en ese entonces juvenil Jorge Ali Triana. Unos grupos de ellos venían de el departamento, otros de otros departamentos y otros de Bogotá. Los estudiantes que se encontraban allí estaban muy comprometidos con lo que se decía y se hacía. Se elaboraron documentos, se discutía mucho lo que estaba pasando y lo que se venía. No hubo ninguna conato de indisciplina ni de irrespeto entre los compañeros contra las compañeras, es decir, todo se llevó a cabo de una forma muy organizada y que realmente dice mucho de un movimiento estudiantil. El comité de comunicación hacía cartas y comunicados que pasaban por debajo de la puerta principal de la catedral para la comunidad y los implicados, ya que en la plaza multitudes de estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia y curiosos se reunían y acompañaban el catedralazo con su presencia, todo el día, con gritos de consignas. Bueno, hay que decir que también tuvimos el apoyo de la ciudadanía de Tunja, porque pues ellos nos mandaban comida. Entonces toda esta ciudadanía tunjana, todo el comercio tunjano, porque es que la universidad es de esta gente, porque esta gente educa a sus hijos allá, no hay otra universidad, no había. La gente vino a traerles ropitas, digamos abrigos, cobijas, comidas, gaseosas, pertrechos. Los periódicos y revistas calificaban el catedralazo como sacrilegio. El 15 de mayo, el editorial El Tiempo lo calificó como farsa peligrosa, comedia de equívocos, sainete, melodrama de fin de siglo, episodio tragicómico. Monseñor Monastoque, encargado de la catedral, solicitó a la policía desalojar la catedral por cualquier medio. Pero su superior, Monseñor Augusto Trujillo, llamó al comandante y le hizo saber su apoyo a los estudiantes. Los periódicos censuraron la postura y el apoyo de Monseñor Trujillo Arango frente a la toma de la catedral. Inclusive, Monseñor Augusto Trujillo fue uno de los que colaboró en forma directa para que esta toma se terminara, porque él, como intermediario, le negoció con el gobierno que solamente nosotros pedíamos que podíamos salir en la medida en que, primero, apareciera el estudiante y segundo, que no hubiera ninguna represalia contra ninguno de los que estuvimos dentro de la catedral, especialmente que no se cumpliera la amenaza que nos decían que nos iban a seguir consejo verbal de guerra. Ante el debate político, moral y teológico que el catedralazo despertó en todos los medios, el entonces director del DAS,
Rafael Poveda, declaró que Benítez no estaba preso y se encontraba libre. Entonces apareció la primera carta de Benítez, en la que supuestamente pide perdón por haberse perdido sin avisar para ir en búsqueda de su mujer y de su hija, de las que había tenido noticias que se encontraban por Zipaquirá. Esta situación exalta el ánimo de los universitarios y genera una mayor actitud para dejar la catedral pacíficamente. El comandante de la primera brigada aceptó la salida de la catedral sin reseñar a los estudiantes. Entonces, ese viernes por la tarde, luego de pasar 3 días con sus noches encerrados, salía cada estudiante haciendo la V de victoria y con su rostro cubierto con alguna prenda. Inicialmente iniciamos la toma entre 150 y 200 alumnos. Finalmente fueron retirándose con el curso de los días hasta que terminamos aproximadamente unos 50 estudiantes. Fue muy emotiva la forma como dejamos la catedral, porque absolutamente en todas las ventanas de los edificios que rodeaban a la Plaza de Bolívar estaban colmados de gente que batían pañuelos blancos, botaban papeles blancos y nos aplaudían. Eso es algo que nunca creo que podemos olvidar. Eso es algo muy emocionante. En el momento de abrirse las puertas de la catedral, pues salimos cantando pues muchas canciones, entre ellos la Internacional, y muchas canciones de Mercedes Sosa y de Violeta Parra, entre ellas la del comandante Che Guevara, y eso pues motivó mucho a la gente y nos motivó mucho a nosotros, porque era un momento muy especial de nuestra vida y no esperábamos la acogida que observamos a la salida. Sacaron a los estudiantes en los carros y los fueron llevando para allá, porque nadie podía ver la cara de los estudiantes, pues porque la policía estaba ahí, ¿no? Y los policías de civil también. Luego, Hernando Benítez apareció en Zipaquirá. Al volver a Tunja, con su familia, sostuvo encuentros con el arzobispo López Trujillo, con el rector Juan Pérez, con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y con el Comité de Derechos Humanos de la universidad. Apareció Hernando Benítez. Pero ahí comenzó, ya ahora yo no podía estar acá, pues obviamente tenía la guillotina sobre su cuello. Ya no podía ni terminar su carrera, ni exponerse a que lo volvieran a coger. A los pocos días que terminó esta toma, el compañero Hernando Benítez, de una manera muy oculta, vino a saludarnos, nos contó sus experiencias, las torturas que le hicieron en las caballerizas de Bonza, y nos contó que para poder permanecer con vida tenía que irse de Colombia. Y entonces sus compañeros más cercanos y profesores más cercanos comenzaron a buscarle alojamiento político, reconocimiento de que era un político perseguido en la curia, en la arquidiócesis de Bogotá, donde no fue recibido, en la embajada 1, 2, 3, donde no fue recibido. En la revista Trópicos, edición de octubre de 1979, Benítez cuenta cómo fue torturado durante 8 días por fuerzas militares, que le preguntaban sobre 2 cabecillas del ELN y un armamento escondido. Lo colgaron, le pegaron en los testículos, lo sumergieron en agua fría, pero gracias a este gran movimiento estudiantil tuvieron que devolverlo. El catedralazo logró lo que otros movimientos sociales y sindicales o la solidaridad internacional no habían logrado: hacer aparecer con vida a un desaparecido, porque cuando un desaparecido aparecía, siempre se le encontraba muerto. Y fue una forma de enseñarle al movimiento estudiantil que se puede luchar organizado, que se pueden lograr cosas y que es válido esa forma de lucha, pero siempre y cuando esté organizada y bajo principios muy serios. Por medio del Comité de Derechos Humanos de la UPTC, Hernando Benítez viajó a Francia y después a algún otro lugar,
Desde entonces, nunca más se volvió a saber de él. Unos dicen que está en Francia o Alemania, otros que no pudo con el idioma y se fue para Venezuela. Luego de aparecer con vida, Hernando Benítez desapareció.